¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenido a nuestro estudio de Canal 11, que no sería ni tan cálido ni tan grato si no fuera porque contamos semana a semana con la presencia de usted. Nos llega a través de las líneas telefónicas y es verdaderamente fascinante cómo se van interesando en los temas y cómo van planteando problemas o sugerencias a quienes son nuestros invitados cada viernes. Hoy tengo un privilegio enorme y usted también. Está con nosotros uno de los científicos más destacados en México. Es Rafael Navarro González. Es un astrobiólogo y es un hombre que ha recibido infinidad de reconocimientos. Uno de ellos, por cierto, porque él fue el descubridor, imagínense nada más qué cosa, de la semejanza entre el suelo del desierto de Atacama en el sur de Chile y Marte. Marte ha estado girando con nosotros, con usted y conmigo, desde hace mucho tiempo aquí, porque él ¿sabe cuántas veces ha venido? 3, esta es la 4 y me siento orgullosísima de tenerla. Hay que decir algo, cada vez que viene el doctor Navarro nos trae novedades, avances científicos, pero esta vez está en puerta un avance importante para él. Está nominado para recibir el Premio Nacional de Ciencias, cosa que me da muchísimo gusto y ya lo estamos celebrando, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches, Cristina. Buenas noches. Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu público y gracias por la invitación. Efectivamente, esta es la 4ª vez que tengo el privilegio de estar contigo. Pero sería muy interesante ver cómo desde la primera vez hasta esta, todo lo que es la carrera espacial ha ido evolucionando, ha ido avanzando. Cada vez hay logros más increíbles. Sí, tenemos ya muchos años trabajando en ese tema. Efectivamente, el desierto de Atacama lo empecé a estudiar al inicio del año 2000. Tratábamos de buscar una zona parecida a Marte en la Tierra, porque la NASA había anunciado el interés de volver a ir a Marte. Anteriormente había ido con las misiones Vikingo para buscar evidencia de vida pasado o presente. Había hecho varios experimentos, 3 biológicos, los 3 dieron positivo, pero un experimento químico había dado negativo. Y bueno, con eso hubo un poco de resultados ambiguos, pero poco interés ya por la posibilidad de que no existiera vida. Sin embargo, encontraron meteoritos en la Tierra que provenían de Marte que indicaban posiblemente la existencia de vida fósil, vida muy antigua en Marte. Eso reactivó nuevamente el interés y gracias a ese interés la NASA volvió a tener como objetivo el planeta Marte. Y en ese proyecto me invitaron a que yo buscar en la Tierra un ambiente parecido a Marte y hay muchos desiertos en el planeta, pero probablemente el más antiguo y más seco es el desierto de Atacama. Yo había oído algo acerca del Pico de Orizaba también. Sí, el Pico de Orizaba es también un análogo de lo que sería Marte, pero no Marte actual ni Marte en el pasado, sino Marte en un futuro. Por ejemplo, el Pico de Orizaba está muy cerca del Ecuador y es una de las montañas más altas que tenemos en México, la 3ª más alta en Norteamérica. Sin embargo, al estar cerca del Ecuador, tiene un clima muy frío en la parte alta, tiene glaciar, y en la parte baja tiene un bosque, el bosque que es el bosque más alto que hay en todo el mundo. Y bueno, uno esperaría, por ejemplo, si ve las montañas en el hemisferio norte, en Alaska, por ejemplo, las montañas tienen bosques casi a nivel del mar, pero conforme uno va yéndose al Ecuador, los bosques empiezan a colonizar más las montañas. En Colorado, por ejemplo, el bosque llega a 3.500 metros, en el Pico de Orizaba llega a 4.100, sí. Y uno esperaría que si va más hacia el sur, por ejemplo, en el Pico Bolívar, en Venezuela, que está a 9 grados al norte del Ecuador, su bosque fuera más alto. Sin embargo, llega a la misma altura que el de Colorado, es más bajo. Y Orizaba se vuelve muy interesante para entender por qué tenemos un bosque tan alto, y eso nos podría servir para poder llevar un bosque a Marte. Pero ¿no es un milagro tener un bosque a esa altura?
Sí, definitivamente es un bosque de pinos, de coníferas, que está adaptado para temperaturas muy frías. Es la especie de árbol que crece ahí, Pinus hartwigi, es el único árbol que coloniza montañas tan altas, que lo tenemos en Orizaba. Y bueno, entenderlo nos puede permitir en algún momento sembrar árboles en Marte. Y bueno, Orizaba se ha vuelto una plataforma para poder estudiar cómo podríamos cambiar el clima de Marte, porque si uno se ubica en la parte más alta, en el glaciar, su clima es parecido a lo que tenemos en Marte en la actualidad, el agua está congelada, pero si liberamos gases de tipo invernadero, la temperatura subiría, se formaría una atmósfera más densa, y el agua que está congelada se derretiría y sería equivalente a bajar de la parte más alta del pico de Orizaba a unos 5,000 metros, que es donde termina el glaciar y el agua se está derritiendo. Y si uno continúa el descenso, empezamos a ver, por ejemplo, líquenes, luego musgos, pastos y eventualmente un bosque a 4,100 metros de altura, y eso nos permite entender cómo podríamos cambiar el clima de Marte en un futuro si es que no encontramos vida. Yo imagino que nuestros amigos que nos acompañan y que desean participar en este programa estarán pensando en hacerle preguntas al doctor como las que yo me hago. ¿Será posible realmente colonizar Marte? ¿Nos tocará a nosotros, evidentemente no, ser los primeros tripulantes de una nave que nos lleve a hacer una vida distinta allá? ¿Cómo llegó él a interesarse en la carrera espacial? Y a lo mejor hay un niño que no había visto los programas anteriores, que le quiera preguntar al doctor, oiga, ¿en qué se parece el suelo de Atacama al suelo de Marte si usted nunca ha ido a Marte? Bueno, las misiones Vikingo estudiaron el suelo de Marte, encontraron, por ejemplo, que no hay bacterias, hay algo muy reactivo en el suelo, que si uno le pone nutrientes, los que se comen las bacterias, se degradan, pero no porque hay seres vivos, sino porque hay algo muy reactivo. Y bueno, si uno analiza la presencia de compuestos orgánicos, que son los que conforman a todos los seres vivos, no están presentes. Y eso es lo que encontramos en Atacama. En todo el planeta encontramos bacterias, encontramos materia orgánica, y el suelo no es tan reactivo como en el de Atacama. Este lugar, por ejemplo, no hay bacterias, ni tampoco organismos más grandes o complejos. No hay, por ejemplo, compuestos orgánicos, y si uno añade compuestos orgánicos en una solución al suelo de Atacama, se degradan, pero no por bacterias, sino porque hay oxidantes como el agua oxigenada, por ejemplo, que podría estar destruyendo esos compuestos orgánicos. Es tan parecido a lo que encontraron las misiones Vikingo, que uno podría decir que si hubiera una misión de extraterrestres que quisiera buscar vida en la Tierra y por algún motivo escogiera el desierto de Atacama, a las conclusiones que llegaría se utiliza la misma tecnología que utilizó la NASA con las misiones Vikingo, es que no habría vida. Pero es el único lugar en la Tierra donde se presentan esas condiciones de ausencia total de vida, ausencia de compuestos orgánicos, y ese desierto se volvió, después de que lo descubrimos, en un sitio donde se prueban nuevas metodologías e instrumentos antes de ir a Marte, porque es más fácil probar y ver los retos que se tendría para buscar compuestos orgánicos y presencia de vida en ese lugar que ir a Marte y encontrar complicaciones. Doctor, usted tiene muchísimo mejor memoria que yo, perdón, y desde luego infinidad de conocimientos. No recuerdo si la primera vez que hablamos había duda de que hubiera agua en Marte. Bueno, hay agua líquida. Sí. Hay agua en Marte. Se ha visto en la atmósfera, y por la primera vez que hablamos no había evidencia de agua líquida. Eso surgió después de unos estudios con satélites donde se está monitoreando continuamente la superficie de Marte, y se puede comparar, por ejemplo, de meses atrás a la época actual, cómo está cambiando la superficie. Y la gran sorpresa fue que en las laderas de montañas se podían observar en algunos momentos surcos. Esos surcos, la única explicación que se tenía era la formación de agua líquida temporal
que escurría. Sin embargo, eso iba en contra de las ideas que se tienen, porque Marte es un planeta frío, su temperatura promedio es casi de menos 50 grados centígrados, su atmósfera es muy tenue y el agua puede existir actualmente en la superficie de Marte de forma de hielo o de vapor, no de agua líquida. Sin embargo, esos surcos indicaban la presencia de agua líquida. ¿Por qué se solidifica en la mañana y se vuelve líquida en la noche? No entiendo. ¿Es al revés? Otra misión, la misión Phoenix, que se posó en el Ártico marciano, encontró la evidencia de unas sales, percloratos, y esas sales tienen la habilidad de capturar el agua de la atmósfera. Aquí se usan, ¿no? Sí. Son antihumectantes. Exactamente. Sí. Y los usan en los laboratorios los fisicoquímicos para eliminar la humedad, por ejemplo, de las líneas de vacío, y ese tipo de sales se utilizan para atrapar el agua de la humedad y eliminar el agua del ambiente. Pero en Marte esas sales atrapan el agua de la humedad y tienen la habilidad de convertirse en agua líquida en temperaturas donde no habría agua líquida. Por ejemplo, a menos 50 grados centígrados se forma agua líquida. Y eso ocurre en Marte en las noches. En la noche el suelo de Marte atrapa la humedad, se vuelve líquida, y en la mañana esa agua líquida se evapora porque la temperatura aumenta. Eso es lo que formó los surcos en las laderas de las montañas. ¿Y el cráter? Bueno, el cráter ese han sido formados por colisiones de cometas y asteroides. Marte, al igual que la Tierra y la Luna, han sido bombardeados por grandes cuerpos de más de 10 kilómetros de diámetro. En el caso de la Tierra, muchos de estos cráteres han desaparecido por la erosión del agua. En la Luna hay mucha evidencia de estos cráteres, pero en Marte, por ejemplo, ahí se pueden ver en los modelos que traje una gran cantidad de cráteres. La mayoría de los cráteres lo podemos observar en el hemisferio sur, que es la parte más antigua del planeta. El hemisferio norte sufrió transformaciones donde por erupciones volcánicas se volvió a formar la superficie y gran cantidad de los cráteres han desaparecido. Hay un ecuador en Marte, ¿verdad? Sí, hay un ecuador, y el Curiosity está trabajando ligeramente unos grados por debajo del ecuador. Ahí se puede ver el cráter Gale. Es un cráter que mide unos 150 kilómetros de diámetro. Y ahí se corta la conversación, okay, porque hay un corte. Gracias. Con permiso del doctor Navarro, quiero enviarle un saludo muy afectuoso a Ana María Xirau. El miércoles murió un gran poeta, un filósofo y un hombre con una dignidad extraordinaria, con inteligencia también notable. Me refiero a Ramón Xirau. Que él descanse en paz. Ana María, todo nuestro cariño. En fin, doctor, uno siempre se pregunta cuando ve a científicos como usted, ¿cómo empezó su interés por la ciencia? Pues yo pienso, por ejemplo, y ahorita lo estábamos comentando, que cuando llegó el hombre a la Luna usted tenía, creo que 2 años de edad o algo así. No, estaba en tercer año de primaria, pero yo era muy curioso desde niño. Me gustaba observar la naturaleza, los animales, su comportamiento, pero cuando llegó el hombre a la Luna me hizo cuestionar, por ejemplo, si pudiera haber vida fuera de la Tierra y cómo surgió la vida en el planeta. Y desde entonces empecé a leer, a preguntarme. Ya en la secundaria empecé a leer libros de biología que hablaban sobre la generación espontánea. Eso me interesó mucho. Y después en la preparatoria encontré un libro sobre el origen de la vida de Oparin, donde hablaba un ensayo de cómo la evolución química podría dar origen a la vida, y eso fue lo que me motivó a estudiar una carrera científica. No sabía si iba a ser biólogo o químico. Las carreras tradicionales eran medicina, no sabía si eso fuera lo correcto. Inclusive cuando yo decidí que iba a estudiar biología, mis padres y mucha gente
se preguntaba, ¿y en qué vas a trabajar? ¿Qué vas a hacer? Porque ¿Y qué hace un biólogo? A lo mejor le preguntaron, sí. O me iba a dedicar al jardín, por ejemplo. A ver las hojas. Efectivamente, pero no. Yo quise estudiar una carrera científica. En la preparatoria iba mucho a la Facultad de Ciencias en la UNAM. Estudiaba, libros, revistas científicas. Escuché muchas conferencias de científicos, inclusive Oparin vino a México, otros científicos. Y bueno, decidí estudiar biología porque era lo más cercano a lo que yo quería, entender el origen de la vida. Sin embargo, cuando entré a la carrera de biología, inmediatamente me di cuenta que además de la biología requería otra herramienta que era la química para poder entender el origen químico de la vida. Entonces estudié como oyente en la carrera las materias de química orgánica y cuando terminé mi licenciatura me fui a estudiar un doctorado en química, ya trabajando sobre el tema de origen de la vida, pero siempre buscando la posibilidad de entender cómo podría surgir la vida en Marte o en otros planetas. Y posteriormente ya me enfoqué al estudio de Marte. Pues yo creo que ha sido una carrera realmente muy brillante, notable, nos ha enseñado muchas cosas. Y le estaba yo comentando al doctor que en una nota vi referencia a algo que el deseo de conquistar el espacio y la posibilidad de hacerlo data del siglo XVII. ¿Eso es verdad? Sí, surge todo el interés desde la invención del telescopio. Cuando se utiliza por primera vez en telescopio y se ve el firmamento y se ve Marte, por ejemplo, empiezan a estudiarlo. Lo primero que se nota es, por ejemplo, cambios de coloración del planeta a lo largo de un año de las estaciones. Y eso hacía pensar a los observadores, astrónomos y científicos que posiblemente había vida en Marte, porque por ejemplo en la Tierra se ve muy claramente las estaciones del año. Por ejemplo, en el otoño los árboles empiezan a cambiar de color, las hojas se caen, en el invierno no tienen generalmente hojas, en la primavera surgen hojas y flores y en el verano son totalmente verdes. Ese cambio de coloración se veía en Marte y se atribuía a bosques. Adicionalmente se veían canales y hacían suponer que había, por ejemplo, civilizaciones que requerían agua. No se veía de Marte que hubiera agua líquida, pero se veía agua congelada en los polos y los canales parecía que se dirigían de polo a Ecuador. Entonces suponían que los marcianos, por ejemplo, requerían derretir el agua de los polos y transportarlas al Ecuador. Y bueno, eso no estaba tan alejado de la tecnología que había para los humanos en 1770, por ejemplo, cuando se vuelve a abrir el canal de Suez, que era una de las obras de ingeniería más importantes para la humanidad en ese momento, y ellos imaginaban que esa tecnología la podían utilizar en Marte, esas civilizaciones, para transportar el agua. Entonces había interés en Marte. De hecho, la idea de que Marte podría tener vida surge de esas observaciones y también la idea de poder colonizar, pero también el miedo de que los marcianos pudieran venir de Marte y colonizar nuestro planeta. La idea de que hubiera otros seres vivos en el universo cambia la idea del hombre que tiene de sí mismo. Sí, definitivamente, porque al igual que, por ejemplo, los antiguos astrónomos pensaban que la Tierra era el centro del universo y del sistema solar, y ahora sabemos que la Tierra orbita, por ejemplo, el Sol, cambia totalmente la idea de cómo estamos ubicados en el universo. Y pensar que no somos los únicos seres vivos de todo el universo, sino que además podría haber vida en el sistema solar y seguramente fuera de este sistema solar en otras estrellas, cambia la visión de las personas. Yo creo que hay grandes posibilidades de que haya vida inteligente en otras estrellas. Inclusive pienso que en ese momento en alguna otra estrella podrían estarse haciendo esta misma pregunta otras Sería fascinante que nos mandaran la respuesta, doctor, sí. Porque yo pensaba, cuando éramos niños nadie pensaba en que hubiera otros seres, era así como único, y el cielo era de Dios, de la divinidad. Ahora no.
Sí, ahora es un concepto totalmente diferente. Sí, ahora hemos visto, por ejemplo, Marte es el planeta más cercano donde pudo haber vida o podría inclusive todavía haber vida, pero hay otros cuerpos en el mismo sistema solar, por ejemplo, Europa, una luna de Júpiter, sí, claro. o algunas satélites de Saturno podrían tener agua líquida abajo de una corteza de hielo. Y bueno, esto abre la posibilidad de que la vida no es un fenómeno único. Creemos que la vida surgió no solamente una vez, sino muchas veces en nuestro planeta y fue aniquilada por esos bombardeos de cometas, asteroides que calentaban la superficie del planeta y esterilizaban el planeta. Entonces la vida surgió no solamente una vez en la Tierra, sino probablemente muchas veces, y la vida que conocemos se mantuvo ya que una vez que apareció el bombardeo ya fue tardío y ya dejó de existir. ¿En la Luna hay agua? En la Luna antes pensábamos que no había agua. Por ejemplo, las misiones Apolo, cuando trajeron el polvo de la Luna, lo primero que analizaron fue los componentes volátiles. Encontraron evidencia de agua, pero nadie pensó que hubiera agua de la Luna porque es un planeta, bueno, es un cuerpo muy pequeño, la gravedad es muy baja, no hay atmósfera, difícilmente podría haber agua líquida o agua en la superficie. Entonces, esa evidencia de agua que vino del polvo lunar se descartó. Sin embargo, en las misiones más recientes se ha visto que hay agua en el polo norte de la Luna. Una de las misiones que hubo recientemente fue enviar un cuerpo como un bólido que se estrelló en la parte norte de la Luna, produjo una pluma y después la nave, el satélite, pasó por arriba de esa pluma, analizó y encontró evidencia de agua y también hay evidencia espectroscópica de agua. Entonces hay agua congelada, hay compuestos orgánicos y eso es muy interesante para una colonización de la Luna y de Marte, porque encontramos un recurso de agua que se podría explotar en la Luna. Eso significa que los astronautas en un futuro no van a requerir llevar agua de la Tierra, que ocupa un volumen y un peso alto, lo pueden extraer directamente del polo norte de la Luna. Todo parece verdaderamente como una fantasía. Es imposible creer que esto es algo que está sucediendo ahora, en este momento, y que lo que están interviniendo muchos países. Desde luego, la carrera espacial es una empresa científica, 100%, pero también tiene que ver con el poder y con la política. Sí, de hecho, la Unión Soviética, la antigua que fue el Unión iniciador Soviética, realmente. fueron los que iniciaron, y por cuestiones estratégicas los Estados Unidos también lo quisieron seguir. En ese sentido, por ejemplo, la exploración de la Luna y de Marte fue más exitosa por la NASA, aunque los rusos fueron los primeros 52, en sacar el año 52, satélite, ¿no? 57 me parece. 57. No fueron los que tuvieron éxito para llegar con el hombre a la Luna, y también hicieron el intento de enviar misiones a Marte, tuvieron fracasos. Una de las misiones, Mars 3, que llegó a principios de los 70, logró llegar a la superficie, mandar la primera fotografía de la superficie de Marte. Sin embargo, 3 minutos después del envío de esta fotografía, se perdió el contacto total con la nave. Ahora sabemos que lo que pasó es que en el momento del descenso hubo una tormenta de arena en esa región, y la puso a la nave en una posición no adecuada para seguir transmitiendo a la Tierra. Entonces perdió la información, y esa era la primera misión que intentaba buscar evidencia de vida y de compuestos orgánicos en Marte. Desafortunadamente no pudieron hacer nada, y fueron unos años más tarde cuando la NASA lanza un juego de misiones, la misión Vikingo. Eran dos, Vikingo 1 y Vikingo 2, que consistían de orbitadores que fotografiaron la superficie de Marte. De hecho, esta imagen que tengo aquí de Marte, todas las imágenes que se ven en la superficie
fueron tomadas por las misiones vikingo y sirvieron para determinar dónde iban a descender esas naves. Y fueron las primeras que hicieron el estudio y de búsqueda ¿Y esto de vida en Marte. qué podemos leer aquí? Bueno, aquí vemos la superficie de Marte, tal como lo vería una cámara fotográfica. En el otro modelo de Marte lo que se ve son las alturas. Lo azul es lo más profundo, lo rojo es lo intermedio y lo blanco es lo más alto, que son, por ejemplo, volcanes que están de nuestro lado. A lo mejor el público no lo puede ver, es en el otro modelo que tenemos, el de color. Y ahí lo que nos permite ver son las alturas. Por ejemplo, lo azul nos indica lo más profundo y probablemente donde existió un mar en Marte hace unos 4.000 millones de años o 3.500 millones de años. Es una cifra inmensa, doctor, sobre todo pensando en que hay un corte, otra vez. Cuando estábamos a punto de entrar al corte, el doctor mencionó acontecimientos que datan de hace miles y miles y miles de años. Y estaba yo pensando que frente a eso, pues Curiosity es menos que un bebé porque está cumpliendo 5 años. Sí, cumplimos 5 años el próximo 5 de agosto. Y en realidad lleva 2 años y medio en Marte porque el año marciano es casi 2 años de lo que sería un terrestre. Y bueno, hemos hecho un gran logro en trabajar en ese lugar. Estaba programado para que viviera 2 años. Ya hemos excedido por más del doble y creemos, como lo hemos visto que está respondiendo, que podremos llegar a finales de esta década cuando se enviaría a otro robot hermano de Curiosity, que no tiene nombre, es el robot del 2020 de la NASA, y también llegaría su primo, que sería ExoMars, de la Agencia Espacial Europea. De eso vamos a hablar ahorita. De eso vamos a hablar ahorita. Mire, hay una persona, don Octavio Quesnel, nunca había oído ese apellido, dice que quisiera saber la opinión del doctor sobre las teorías que postulan Stephen Hawking, Alan Guth, André Lingle acerca de los multiversos. Yo creo que es más bien multiuniversos, ¿no? Sí, yo creo que sí, son multiuniversos. Bueno, por definición el universo es todo lo que tenemos, pero es tan grande que podría haber a lo mejor otros universos, y bueno, eso lo hace aún más interesante. Las ideas que tenemos es que en la misma galaxia que tenemos habría un gran número de estrellas que podría haber vida en ellas, y las estrellas se requieren ser de una edad ya adecuada, porque las estrellas de la primera generación no tendrían los elementos para que pudiera haber vida. Y las estrellas de segunda y tercera generación ya han emitido elementos más pesados del hidrógeno que podrían servir, que son los que conforman a los seres vivos, como hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo. ¿Las formas de vida fuera de la Tierra serían semejantes a las que hay en la Tierra? Eso no lo sabemos, pero por ejemplo las leyes físicas y químicas son universales, y creemos que, bueno, la biología se rige por las leyes físicas y químicas, y creemos que los seres vivos deben de estar conformados por esos mismos elementos que coinciden siendo los más abundantes del universo. Si quitamos al si quitamos al helio, que es el segundo más abundante en el universo, que es un gas noble, los elementos más abundantes en el universo son hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre, y son los que conforman a los seres vivos. En la Tierra esos elementos no son los más importantes, pero sí son los que conforman a la vida. Entonces creemos que la vida en el universo debe estar basada en los mismos elementos, pero probablemente las bioquímicas podrían ser diferentes a la que conocemos, y en ese sentido podrían ser bioquímicas exóticas. Pero la estrategia es buscar, por ejemplo, rutas metabólicas parecidas a las que tenemos en la Tierra en la búsqueda de vida fuera del planeta.
tenemos derecho a imaginar qué pasaría en cuanto a la comunicación entre las diferentes formas de vida, doctor. ¿Cómo vamos a poder comunicarnos? Eso sería lo valioso, la comunicación. Sí, bueno, por ejemplo, en el cálculo de cuántas estrellas podrían tener vida, uno podría, por probabilidad, por ejemplo, de todas las estrellas que uno ve en el universo, por ejemplo, de 10, que una tenga un sistema planetario, y de 10 de esas estrellas que tengan sistemas planetarios, que una de ellas tenga un planeta en una zona apropiada donde pueda haber agua líquida, y uno podría también estimar que de 10 de esos planetas, a lo mejor en uno podría surgir el origen de la vida. Y esa forma de hacer cálculos lo hizo el doctor Drake hace más de 40, 50 años, cuando hizo la famosa ecuación de Drake, donde estima los diferentes factores para que pudiera haber vida en el universo. Y bueno, un factor que se ha puesto ya más recientemente es cuál es la probabilidad de que una civilización tenga la capacidad de ser detectable por otras civilizaciones. Por ejemplo, nosotros, cuando empezó la radio y la televisión, empezamos a mandar señales de radio a todo el universo. Y esas señales van a llegar o están llegando a otras estrellas. En algún momento van a encontrar que en la Tierra, por ejemplo, hay una civilización, a lo mejor inteligente o no, eso lo van a juzgar. A veces no parece. Las señales, pero, por ejemplo, la tecnología de nosotros ha cambiado y ahora ya no se transmite mandando esas señales, se utilizan satélites. Y esos satélites hacen más eficiente la llegada de información, pero estamos desapareciendo esas los señales. Idiomas. Y los idiomas y también. Los códigos. Sí, y eso hace que, bueno, sea difícil, hay que descifrar, pero también hay un periodo en que la civilización puede ser detectable, y eso se estima para el caso de los humanos, que sería de 100 años. Y actualmente el doctor Drake estima que podría haber en este momento en la galaxia unas 5,000 estrellas que podrían tener planetas con seres inteligentes, capaces de comunicarse, pero el problema es que esas señales podrían a lo mejor tardar miles de años luz para que las pudiéramos recibir. Además, la propuesta es fascinante, nos despierta la imaginación y las posibilidades de querer salir de nosotros, de querer ir a otro lugar y entendernos. Eso es muy importante. Por eso el lugar más cercano que tenemos en nosotros es Marte. Marte podría tener vida microbiana, pudo haberse desaparecido por el cambio que sufrió Marte, pero es posible que todavía encontremos vida en el subsuelo o en las zonas polares. ¿Cuánto tiempo tardaría en que Marte fuera un lugar habitable como es la Tierra? Bueno, eso lo podemos hacer acelerándolo, liberando gases superinvernadero. Y bueno, se ha estimado que, por ejemplo, en unos 100 años podríamos hacer que el clima de Marte fuera más cálido, el agua se derritiera. Lo que podría llevar entre 1,000 y 10,000 años es cambiar la atmósfera, porque Marte no tiene oxígeno su atmósfera. Los humanos que lleguen a Marte van a tener que utilizar, como los astronautas, un equipo de respiración autónoma al salir al campo, por ejemplo, para trabajar, y podría llevar mucho tiempo, más de 1,000 años, para que se libere oxígeno. Para eso se llevarían bacterias que hacen fotosíntesis, capturan el CO2, convierten en materia orgánica y liberan oxígeno, y esa acumulación de oxígeno podría llevar a lo mejor entre 1,000 y 10,000 años para que pudiéramos hacer de Marte un planeta respirable para humanos. No voy a poder entrevistar al primer habitante de Marte. No. Lo lamento, de verdad. Marcela García, deseo felicitar a la señora Pacheco por su programa y deseo preguntarle al investigador, aunque reprodujeran vida vegetal en Marte, el ser humano, ¿cómo puede sobrevivir con tan poca cantidad de sol? Bueno, hay muchos lugares en la Tierra donde hay poco sol. Por ejemplo, en los polos tenemos 6 meses
de oscuridad y 6 meses de luz. En Marte, al estar más alejado, recibe el 40% de la luz que recibe la Tierra. Sin embargo, es suficiente para actividades de, por ejemplo, convertir la energía solar en energía eléctrica para hacer actividades normales. Y bueno, es cosa de adaptación, pero no habrá ningún problema para adaptarse a ese nivel. La señora Gudelia dice: felicidades por el programa y los felicito también por el invitado con información tan novedosa y extraordinaria. Ojalá sigan haciendo programas con investigadores reales y brillantes. Yo creo que esa es una falla entre nosotros, bueno, entre otras, la falta de difusión de la ciencia, doctor. Sí, eso es algo que es muy importante. Yo soy científico, me gusta dar a conocer mis resultados en la comunidad científica, pero yo considero que es muy importante también dar a conocer los hallazgos al público, motivar a los estudiantes, a los jóvenes. Considero que de la gente que me escucha, que yo pudiera interesar a una persona cada vez que yo hablo, sería muy importante. Necesitamos aumentar el número de científicos, como usted mencionaba, y un número mínimo que podríamos pensar es en 10 veces más el número de científicos e investigadores que tenemos actualmente en el país para hacer de México un país más próspero. La prosperidad en la Tierra, ¿qué tanto se podría relacionar con la carrera espacial? Bueno, la carrera espacial, como se mencionaba al principio, inicialmente estaba relacionada con cuestiones estratégicas, militares. Ahora también hay otro interés, está el interés industrial. Por ejemplo, hay recursos en la Luna, en Marte que se pueden explotar. También hay interés turístico, hay mucha gente con mucho dinero que está dispuesta a pagar todo lo que sea necesario para hacer viajes a la Luna, a Marte. De hecho, está un proyecto, por ejemplo, para enviar humanos a Marte, y el costo no sería tan elevado porque lo harían con equipos que podrían ser reutilizables una y otra vez, y costaría más o menos el equivalente a una casa en Estados Unidos. ¿Usted iría a Marte, doctor? Bueno, a mí me hubiera gustado, pero estoy en un momento donde ya no creo que lo pueda hacer, pero yo pienso que en un futuro, por ejemplo, así como actualmente uno tiene que escoger dónde puedo estudiar, puedo estudiar en la UNAM, en el Poli o en alguna otra universidad, o me quiero ir al extranjero, a Europa, a Estados Unidos, en un futuro van a poder escoger ir también a estudiar a Marte. Ojalá que no le hagamos tanto daño a Marte como le hemos hecho daño a la Tierra. No, yo creo que el único planeta que tenemos para vivir cómodamente es la Tierra. Marte, aunque es muy parecido a la Tierra, es más pequeño, su gravedad es menor. Eso implica que los humanos que nazcan en Marte van a tener una fisiología un poco diferente, van a ser más altos de lo que tenemos en la Tierra, van a tener problemas, por ejemplo, de radiación de luz ultravioleta y cósmica más alta, porque no hay capa de ozono, no hay un campo magnético que proteja de los rayos cósmicos, van a tener problemas de, por ejemplo, cáncer. Y aunque podamos hacer un buen experimento en Marte, los biólogos ahora nos ponemos con la posibilidad de estudiar cuál podría ser el destino de la vida que surgió en la Tierra fuera del planeta. Y el lugar más cercano es la Luna y eventualmente Marte. Pero nunca vamos a encontrar un mejor lugar para vivir que en nuestro propio planeta. Qué maravilla. Y además qué alegría y qué manera de incitarnos a cuidarlo, a entenderlo y a disfrutarlo. Yo disfruto mucho las llamadas de ustedes que les envían a nuestros invitados, en este caso al doctor Navarro, que me da tanto gusto recibir aquí. Vamos a otro corte. Ay, el Marte. Se nos ha ido el tiempo volando, como siempre que viene el doctor Navarro, pero tenemos que dar también la oportunidad de que se escuche la voz, por ejemplo, de don Alberto Reséndiz, que dice: felicidades a Cristina Pacheco por su programa,
Un beso y un abrazo. Muchas gracias, señor. Dice, me parecen sumamente importantes las investigaciones del doctor. Muchas felicidades. Estoy cada 8 días viendo el programa. Muchas gracias. Marta Alicia Moreno, yo soy maestra de educación preescolar y mis niños de 5 años están súper interesados en el origen del universo. Y les voy a comentar acerca de este programa, de que en Marte puede haber agua líquida. A pesar de su edad, a ellos les interesa mucho el tema. Le digo, cuando yo era niña, no digo usted, el cielo era de Dios y punto, las estrellas y todo, pero ahora no. ¿No? Y como decía, el agua líquida es muy importante. Líquida. Líquida, Claro. porque si hay agua líquida, podría haber vida. Y ese es uno de los requisitos para que haya vida. Se requiere una fuente de energía, que puede ser el sol o una fuente interna de calor, pero también se requiere compuestos orgánicos y algunos otros componentes. Pero el agua líquida es fundamental. Oiga, doctor, ¿no sería muy bonito que estos niños de 5 años fueran un día de visita a su instituto? Bueno, me gustaría mucho. El laboratorio que yo tengo es de química. Ajá. Tenemos cosas que podrían ser a lo mejor pero a un difíciles, lugar que estimulara pero a los en el niños. instituto sí. ¿Verdad? Hay un día que se ofrece de puertas abiertas, se invita a estudiantes a que vengan a conocer. Nunca hemos tenido Niños de 5 gentes, es que deben ser maravillosas. Sí, Ojalá que se pongan en contacto con cómo no, usted. con mucho gusto. Francisco Orozco, con la tecnología actual, ¿cuánto tiempo le llevaría a una persona viajar a Marte? Usted me dijo que 10 años. No, viajar a Marte es un año. ¿Un año? Sí, 9 meses más o menos. Es lo que tarda, por ejemplo, Curiosity tardó 9 meses, ExoMars va a tardar 9 meses en llegar a Marte. También depende del tamaño de la nave. Si lleva humanos, por ejemplo, va a pesar más, requiere no solamente los humanos, sino todos sus ingredientes de agua, alimentos y los equipos que van a llevar. Entonces, con la tecnología que tenemos, podría ser entre un año o más, pero hay ideas de cómo hacer esos viajes más rápidos, cambiando un poco la manera de Doctor, se nos está acabando el tiempo y yo quiero que hablemos de su siguiente proyecto, ExoMars. Sí, yo estoy muy contento porque, bueno, el participar en una misión espacial no es fácil. Me invitaron desde la concepción de esta misión de Curiosity a participar, se sometió el proyecto, ganamos, llevamos ya 5 años explorando Marte, pero gracias a mi trabajo en Atacama, en otros lugares y con Curiosity, me invitó un grupo de investigadores españoles que trabajan en Suecia a participar en un instrumento que se llama HABIT, que es un nombre corto de habitabilidad, que es un instrumento que va a estudiar la meteorología de Marte. ¿Es como un robot? Va a ir en un equipo, es un robot, es una plataforma de descenso. Este robot lo va a enviar un cohete, va a descender en la superficie de Marte y bueno, cuando llegue a la superficie, la plataforma de amortizaje se va a abrir y de ahí va a salir un robot que es ExoMars y se va a alejar a unos kilómetros, va a estudiar el subsuelo de Marte. Pero la plataforma lleva otros instrumentos, esa plataforma es rusa, ExoMars es europeo, aunque tiene componentes americanos, y en la plataforma rusa está el instrumento HABIT, que es el primer instrumento que va a volar Suecia. Y bueno, este instrumento me invitó el investigador principal, Javier Martín Torres, a ser coinvestigador. Y es un instrumento muy interesante porque no solamente va a estudiar la meteorología de Marte, sino que además va a estudiar los niveles de radiación ultravioleta. La temperatura. Y lo más interesante es que va a estudiar la interacción del agua entre la atmósfera y va a ser una perforación de 2 metros, ¿no? ExoMars va a ser una perforación de 2 metros para buscar evidencia de compuestos orgánicos en el subsuelo, porque en la superficie podría la radiación cósmica haberlos destruido, pero el instrumento HABIT lo que lleva son sales que lleva de la Tierra, lleva 6 compartimentos donde se van a poner 4 sales que tienen la habilidad de capturar el agua de la atmósfera y tiene medidores. Tiene un nombre esas sales, se nos lo acaba de decir. Son percloratos. Exacto.
Y bueno, va a haber diferentes tipos de percloratos, no se han definido cuáles todavía, pero estas sales tienen la habilidad de capturar el agua de la atmósfera y cuando la capturan se vuelven líquidos y esos líquidos pueden existir a temperaturas tan bajas como en la noche de Marte, por debajo de los 50 grados centígrados. Entonces, con esta tecnología se va a tratar de ver cuántos días al año Marte tiene posibilidad de formar agua líquida, porque esas sales están presentes en el suelo de Marte, las encontramos nosotros con el Vikingo, las encontramos también con Curiosity, y ahora este instrumento las lleva para ver la formación de agua líquida, pero lo más interesante es que esta tecnología se va a probar para ver si puede servir para que los humanos cuando lleguen a Marte programados para el 2030 puedan capturar el agua de la atmósfera, volverla líquida y utilizarla para su uso cotidiano. La participación de los rusos es importante en este caso. ¿Qué me dice de la lucha, el interés de los chinos por la carrera espacial? En esta misión no tienen pero ellos tienen interés, por supuesto. China tiene mucho dinero y tiene interés para hacer sus propias misiones a Marte, misiones robóticas, pero también llevar humanos. Eso lo leí, sí. La India también está muy interesada y bueno, yo creo que va a haber una explosión muy grande de agencias espaciales donde empiecen primero en la Luna, porque es más fácil llegar a la Luna y de ahí ir a Marte. Y bueno, va a haber una carrera muy importante donde no solamente las agencias espaciales, sino las empresas privadas van a hacer viajes turísticos, van a tratar de explotar recursos para poder obtener dinero de esas misiones. En las misiones que usted ha estado, ¿cuántos países han participado? Bueno, en la misión del Curiosity sí. Participa, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá y varios países de la Comunidad Europea, como es Alemania, Francia, España, inclusive Rusia. ¿Qué se le pide a un país para que pueda participar en estos programas? ¿Cómo? ¿Qué se le pide? No solamente dinero, yo creo que es un compromiso. Bueno, hay una ética. Una propuesta, por ejemplo, una agencia espacial anuncia, por ejemplo, el interés de ir a Marte o a la Luna y busca un consorcio. ¿Qué otros países están interesados en invertir y qué tecnología pueden aportar? La política, el color político del país no cuenta. No cuenta, para lo nada. que cuenta es cuánto dinero tienen para invertir y qué tecnología tienen para aportar. Y entonces la NASA, o en este caso la Agencia Espacial Europea, evalúa las propuestas y selecciona los países que tienen la tecnología y los recursos adecuados para esto. Se tiene que declarar por qué razón hay interés. Es obvio que hay un interés científico y de otras índoles, pero ¿se tiene que especificar o no? No hay ningún compromiso científico, no hay ningún compromiso. De hecho, no es como la llegada del hombre a la Luna, que el objetivo era poner la bandera. Por eso se lo pregunté. Y poner, por ejemplo, el dueño de la UNESCO ha determinado que todos los recursos fuera de la Tierra son de la humanidad. No es del primer país que llega y lo utiliza. Lo que sí es cierto es que el primer país o compañía que llegue va a utilizar los recursos y los países menos ricos van a llegar más tarde a la repartición del pastel. ¿No ocurre siempre lo mismo, doctor? ¿No va a ocurrir lo mismo con la carrera espacial que lo que vemos siempre en la Tierra? Bueno, es posible. Por eso es importante participar. Y lo más crucial es que en este tipo de misiones no se puede ya como un país. Tiene que ser un consorcio de países para poder de una manera eficiente contribuir con todos los recursos y poder hacer esas misiones. Antes de que se vaya, ¿cuál es el parentesco entre Curiosity y Habitat? Bueno, Curiosity es uno de los equipos más importantes que ha lanzado la NASA. Habitat es un instrumento que podría ser la segunda generación de un instrumento que lleva Curiosity, que se llama REMS, hecho por los españoles. Y este instrumento Habitat está hecho por españoles, pero ha sido pagado y está siendo patrocinado
por Suecia. ¿Qué tan importante es México en la carrera espacial? México apenas Pues, inicia por con su una, presencia, desde luego, con es muy una- importante. con pero- una agencia espacial, no ha contribuido. Yo he sido el Usted, primer mexicano sí lo sé. que participa. México no ha contribuido con dinero en la misión, ha contribuido para mantener la investigación que yo realizo, que ha sido crucial para que yo pueda participar en esta misión, pero México tiene que invertir para que podamos también participar en este tipo de misiones, que es importante que México, al igual que otros países con la misma recursos económicos como Brasil y la India, puedan participar. ¿La posición del nuevo presidente de los Estados Unidos puede hacer fracasar estos programas? No, de hecho, recientemente anunció Trump el interés de poder mandar humanos a Marte para su segundo periodo administrativo. Eso No sé a pone un quiénes, poco en jaque, estoy sospechando. porque la NASA ha programado para el 2030 y eso tendría que acelerarse, pero seguramente cuando hay dinero e Bueno, interés... si lo se dijo logra. por tweet, no me preocupo. Ya nos tenemos que despedir otra vez. Esto es terrible, doctor, tiene que volver. Con mucho gusto. Antes de que lleguemos todos a Marte. Y desde luego, muchas gracias, lo felicito por Muchas todos gracias. sus logros, le agradezco su presencia y a ustedes su participación en este programa. No olviden, por favor, que nos vamos a encontrar aquí el próximo viernes. ¿Ya sabe para qué? Para seguir conversando. Hasta entonces. Si no, voy a mandar todo.